Boa tarde a todos. Bueno, eu chamome Xavier, son unha persoa que colaboro puntualmente co espazo Clara Corbelle, que edita a revista Clara Corbelle, e os compañeiros do Consello de Redacción pedíronme se por favor lles podía facer, a introducción, a presentación do que é o acto de presentación do libro de Albert, e eu dixenlles que sí, vale? Entón, o único que vos quería transmitir, primeiro dar vos as grazas a todos por estar aquí, e agradecerlle a librería Cartabón que disponibilizara o espazo, que xa sabemos que é algo que fan habitualmente e polo que estamos sempre moi agradecidos. Este acto de presentación está organizado pola Fundación Galiza Sempre e pola editorial Tempo Galiza Editora. E, ademais do espazo Clara Corbelle e da propia librería, tamén participou onte na organización da presentación en Santiago o espazo Vide, que é unha biblioteca, un espacio enocultural, podemos definirlo así. De acordo. Eu, cando os compañeros de Clara Corbelle me propuxeron facer a presentación, dixenlles amablemente que sí, e así alegremente, e sabedes que cando decides participar ou aceptar un convite, pois sempre ten unha peaxe, non é a palabra acertada, non? Pero cando menos te obriga a ler o libro, vale? Cousa que fixen, de acordo? E sempre que comezas a ler un libro tens que falar del e facer unha presentación do mesmo, o ideal é seleccionar unha serie de ideas centrais ou aquelas que che parezan máis orixinais e presentalas un pouquiño antes de que comence o autor do libro. O que pasa é que cando comecei a lelo, vin que había un prefacio de Néstor Rego a modo de introducción e entón pensei que quizás non tiña moito sentido que eu viñese aquí a presentar ou facer un resumo introductorio do libro cando só houve unha persoa que o prologou e ademais o fixo desde unha óptica galega, vale? Entón eu penso que o máis acaído é que, ademais de decir simplemente un par de cousiñas, lle dé directamente paso a eles, a Albert e a Néstor. Dúas persoas que, por outra parte, entendo que tampouco é moi necesario que as presente públicamente. A Néstor Rego por razóns obvias, seguramente todos os que estades aquí o coñecedes. Podo decir que ele é mestre, que é secretario xeral do UPG e que, ademais, tamén é o representante do BNG no Congreso dos Deputados. A Albert, seguramente tamén o coñecedes, ele é historiador, ademais, tamén foi deputado polas CUT no Parlamento de Cataluña na citada legislatura na que está explicada aquí. Na que está explicada isto, e despois tamén foi diputado no Congreso dos Diputados e eu entendo que ali coñeciches a Néstor e que vos coñecedes volos dous. Albert, antes lle preguntei se estivera aquí, eu tiña constancia de que sí, entón eu penso que Albert tamén o podemos definir como un bon amigo de Galiza. En ese sentido, pois temos que darlle a benvida, vale? Eu non vou decir nada máis, simplemente decirvos que o libro foi editado en primeiro lugar na editorial 3-4 del País Valencià, en catalá, e despois foi editado en galego, en lingua galega este ano por Tempo Galiza Editora. O título do libro é Independencia e Revolución, a soberanía nun mundo en crise. E non vou a decir aquilo de que sobran as palabras nunha palestra, pero casi poderíamos decir que é o emblema máximo do noso movimento, e eu refírome ao nacionalismo galego, non? Dito dunha ou de outra forma, ese sempre foi a nosa máxima, non? Sempre entendimos que a transformación social no país, a posibilidade de construir un país máis xusto, máis igualitario, máis equilibrado, no que o poder estivese na clase traballadora e nas clases populares, pasaba necesariamente con rachar coa dependencia. Esa foi a idea que guiou o noso movimento prácticamente desde os comezos ata hoxe en día. Nunca entendimos a causa nacional galega doutro xeito. E non só eso, senón que, ademais, Albert lo explica moi ben, aplicado ao seu país, non só pensamos iso a respecto de nós, senón que, ademais, tamén pensamos que a esquerda española tamén debería asumir ou debería pensar que se algún día queren, como decía Castelao, se algún día queren que España poda ser roja, antes posiblemente teña que ser rota, no sentido de que na nosa opinión, son as nacións en Estado que realmente teñen o potencial para a ruptura no Estado español, para saltar ese fortín, que me gustou moito a expresión que utilizou Albert para definir a unidade de España como o fortín no que as clases dominantes se atrincheran para salvar o seu percal. Simplemente quería anunciar isto, eu xa lle dou paso a Néstor, logo falará Albert, e se vos parece ben, cando concluamos, pois podemos iniciar un coloquio, e as persoas que están na mesa vos responderán moi amablemente. Moitas gracias. Obrigado.
boa tarde. Eu quero comezar por agradecer a Fundación Galiza Sempre, a organización desta presentación e a Librería Cartabón por acollernos tan amablemente, tamén a Vide que o fixo en Santiago de Compostela e o Espazo Clara Corbelle que colabora nestas presentacións e que ademais organiza a segunda xornada de estudo que comeza precisamente mañá en Pontevedra, unha xornada en que Albert tamén dará unha palestra, un debate precisamente sobre a cuestión nacional no Estado español, xunto con Antón Santos, entendo que un desde a perspectiva galega e outro desde a perspectiva catalá. Pareceme meritorio que haxa xente que impulse colectivos que teñan por obxectivo estudar a realidade do noso país, impulsar tamén a todo tipo de estudos, de análises que contribúan para descolonizar, en primeiro lugar mentalmente, porque é moi necesario, e, por tanto, que contribúan para que o movimento de emancipación nacional en Galiza poida avanzar. E xa sabemos que sen a batalla das ideas iso non é posible, por tanto, é un traballo básico, un traballo fundamental, e un traballo que fai tamén, por certo, Albert no seu libro. Non? Como dicía Xavier, efectivamente, coñecémonos no Congreso, eu non sei se coincidiremos algunha vez con anterioridade en algunha visita a Galiza, creo que sí. E como comentaba onte en Santiago, unha vez que puiden ler, porque amablemente trouxo de presente o libro na súa edición en catalá, eu, para alén de ter claro que era un libro fácil de ler, unha lectura moi fluida, pero cun contido moi profundo, tamén reparei rapidamente en que, para alén de poder ser útil para quen simplemente se quixera chegar á realidade política catalá deste momento e particularmente a ese período que analiza máis profundidade, que é o momento álxido do proceso independentista catalá en 2017, con unha perspectiva histórica, pero tamén con unha perspectiva, non? Con unha idea de futuro do que hai que facer, que el explicará posteriormente. Digo que tamén tiven claro que había unha posible lectura galega, porque aínda que somos países diferentes, non cabe ninguna dúbida, non? Que temos realidades que mesmo do punto de vista sociopolítico non son, nen sempre son equiparáveis, creo que moitas veces tamén é oportuno tirar leccións das experiencias de outros países para ir aprimorando, para ir perfeccionando tamén a propia loita pola soberanía ou pola independencia do noso país. E como non quero estenderme demasiado, que creo que onte en Santiago falei algo de máis, porque é Albert quen o debe facer, do que eu tentei plasmar no prólogo desa posible lectura galega da obra de Botrán, voume referir apenas a dúas cuestións que son concomitantes co que moitas veces no nacionalismo galego, de forma recorrente no nacionalismo galego, temos formulado. Unha xa facía referencia Xavier a ela, que é entender como indisolúvel a loita por unha sociedade máis xusta e a loita pola emancipación nacional, entender que neste país non pode haber esa construción dunha sociedade xusta se previamente non se rompe a dependencia, e que iso tamén implica que o movimento nacionalista, para alén dese horizonte de soberanía, ten que traballar de forma permanente, vincular de forma permanente a realidade e os conflitos sociais a ese obxectivo, disocialos eu creo que é letal para a nosa causa, non? Precisamente, primeiro porque entendemos que non é factível que poida haber unha sociedade, xa non digamos unha sociedade socialista, sino unha sociedade máis xusta, sen previamente eliminar o que hoxe é, digamos, o principal elemento de dominación colectivo, que é o que exerce
a estrutura xurídico-política ao servizo da oligarquía española sobre as nacións do Estado español, no noso caso, sobre a Galiza, sin eliminar, digamos, todas as manifestacións que iso ten pois, no ámbito do espolio o noso país, non? E nesa medida, pois esa casi diríamos obsesión permanente de vinculación da cuestión social e da cuestión nacional. E en segundo lugar, a idea de que a soberanía pois implica ruptura co réxime español, non? E que non se pode concebir de outra maneira, non? Isto tamén nos leva a considerar, e abordo perfectamente Otrán no seu libro, como traballo institucional e traballo social deben ir sempre unidos e ser complementarios. Pero esa idea da ruptura como dependencia, eu fago precisamente aí unha referencia a que o nacionalismo galego tivo claro iso desde o inicio, non? Precisamente no momento da transición, que é onde e despois escoitaredes a Botrán falar, ou cando leades o libro, precisamente como fai esa equiparación do que se pretendeu en Cataluña, mesmo con ese termo transición, con mal chamada transición española, non? Que supuxo realmente un pacto pois dos últimos xestores da ditadura basicamente coa esquerda española, hai que decirlo así, e que permitiu a continuidade pois, das estruturas de poder desa ditadura no regime constitucional. E o nacionalismo galego entendeu que esa era unha vía equivocada e que o que había de proceder era a ruptura democrática, e naquel momento pois, xa fixo unha proposta, mesmo unha proposta articulada, as chamadas bases constitucionais da nación galega, que sin ser unha solución maximalista, porque non era precisamente unha solución dun Estado independente, sino podemos decir que unha formulación confederal ou se quere nítidamente federal, pero nin esa solución que partía de algo que é básico, que a soberanía reside no pobo galego, e é, por tanto, o pobo galego que ten a capacidade de acordar, a diferenza do modelo autonómico, que é unha carta outorgada que o Estado pode, o mesmo que dá, pode retirar en calquera momento. Xa vimos, ademais, que o fixo, non só co 155 en Cataluña, senón, ainda que fose parcialmente, pois durante a pandemia, por medio dun decreto, automáticamente o Estado recupera todas as competencias en sanidade e non pasa absolutamente nada. E o mesmo que o fai no ámbito da sanidade, pois pode facelo noutros ámbitos, non? Ou como esa idea de ruptura pois sempre estivo presente no nacionalismo galego. En todas as últimas asambleas nacionais do Bloque Nacionalista Galego, por exemplo, pois se analiza que o Estado español é irreformable dun punto de vista democratizador ou recoñecemento do dereito das nacións, e nesa medida que o obxectivo da soberanía, do exercicio da autodeterminación, só é posible por medio da ruptura. Pero iso non quer dicir que non poida haber nin loitas parciais ou que non poida haber compromisos, non? Que non, por exemplo, que no ámbito pois, do Estado en que está o nacionalismo galego, que non é exactamente igual que o do independentismo catalán, pois nós debamos renunciar a formular posicións que, sendo tácticas, pois xa temos constatado que son dificilmente asumíveis mesmo polos partidos que se chaman autonomistas. Aquí dase mesmo paradoxo de que son precisamente os partidos que sen autonomistas os que non fan absolutamente nada por xestionar adecuadamente a autonomía, e os que non somos autonomistas os que temos que andar reclamando e dicir, home, como mínimo, complete vostede o que está previsto no Estatuto de Autonomía. A partir de aí, pois xa podemos falar, non? Pero temos un país en que se dá mesmo esa situación paradoxal de que os autonomistas non exercen de autonomistas e os que non o somos temos que lembrarlles que, como mínimo, estaría ben frente a un Partido Popular que en 14 anos non reclamou nin asumiu unha nova competencia, e un Partido Socialista que está exactamente igual de cómodo nesa posición, e si me permitides, pois unha outra esquerda española, antes Podemos, Unidas Podemos, e agora Sumar, que tampouco se esforza especialmente, e que, por certo, a pesar de que aquí o amigo Otrán lle bota un capote en algunha ocasión, eu creo que analiza correctísimamente, pero que efectivamente cando se veu confrontada esa idea que mencionaba Xavier, que é nas nacións e no movimento de emancipación nacional onde existe esa potencialidade de transformar, que tamén leve a que
bueno, no que podemos considerar máis estritamente España, poida haber un cambio social revolucionario, simplemente transformador, cando se viron confrontados a iso, o que fixeron foi recuar ou, efectivamente, poñer o freo, dar marcha atrás, non? E que esa é realmente a realidade. En todo caso, creo que o que vos pode contar Albert é moito máis interesante que o que poda seguir dicindo eu, e simplemente o que espero, teño a certeza de que a partir da súa intervención e da lectura do libro será posible tamén tirar, sin ningún tipo de mimetismo, sabendo que somos países diferentes, pero será posible tamén tirar leccións e tirar conclusións que poidan ser útiles para que o movemento nacional galego, para que o nacionalismo galego continue avanzando nese obxectivo da soberanía. Moito obrigado e deixo a palabra a Albert. Bueno, moito obrigado. Eu son amigo de Galiza, pero non falo galego, falaré en castelán. Y lo primero que querría decir es que sí, me interesa mucho la historia de vuestro pueblo, la realidad de vuestro pueblo, y no tan solo en ella misma, sino que también es una forma, y creo que a la inversa también se da, de conocer más al propio pueblo. Es decir, a mí conocer la historia de Galiza y del nacionalismo galego me ha servido para tener una idea más elaborada, más distinta del nacionalismo catalán y la historia de los países catalanes, ¿no? Y creo que a la inversa también se debe dar, y que conocer un poco Cataluña, los países catalanes, no es solo interesante por como hecho en sí, sino porque al final es una forma también de conocer mejor Galiza, sobre todo porque compartimos un enemigo común, y eso siempre unifica muchísimo. El libro salió hace un año y medio. Comercialmente no era la mejor etapa para sacar un libro del Prusés. Es decir, los libros del Prusés llegaron a constituir un género que tenían pues una o dos estanterías en las librerías, o una mesa, un destacado, porque se vendían como churros, eso es verdad. En la época álgida, ahora no, la gente ya no es que no tengan una estantería, lo suelen esconder un poco, ya no son superventas, sino al revés, ¿no? Pero precisamente es el mejor momento para hacer un libro, porque ha pasado un tiempo, se pueden ver las cosas con más perspectiva, con un análisis un poco más reposado, y comparativamente es mejor este momento que el otro. Precisamente muchos de los libros que en aquel momento se fabricaban rápido y se vendían, adolecían de algunas de las ideas defectuosas, digamos, con las que se hizo nuestro proceso independentista. Básicamente, la filosofía sería: la razón está de nuestra parte y España lo hace todo muy mal, luego la victoria vendrá casi que automáticamente. Entonces, era un tipo de literatura pues que venía a decir que la victoria estaba a tocar, que lo teníamos hecho. Eso ayudó seguramente a crear una moral de victoria y que la gente se apuntase, eso es sin duda. Es decir, nadie se apunta a una causa, o bueno, somos pocos, algunos sí, ¿no? Cuando te dicen, oye, apúntate aquí, que quizá dentro de 50 años vas a ver algún resultado, ¿no? Yo estoy convencido que de aquí 50 años veremos resultados, pero la gente, si se apunta a algo, ya le va bien que le digan que lo verá dentro de 2 o 3 años, ¿no? Porque ya tiene mucho trabajo y mucha familia como para encima tener que invertir tantísimo tiempo en revoluciones. Pero bueno, era uno de los defectos de la literatura abundante del proceso independentista, y precisamente de ese optimismo un poco ingenuo que se contagió, ahora viene la reacción contraria. Y si seguís un poco el independentismo catalán, su clima actual es precisamente de un pesimismo también un poco injustificado, ¿no? Es decir, bueno, somos unos inútiles, los políticos unos traidores todos ellos, nunca tendremos la independencia, no nos la merecemos, nos engañaron y tal, ¿no? Entonces ha sido como un péndulo que, de una excesiva confianza en los liderazgos y en que por el hecho de tener la razón todo el mundo nos la iba a dar,
ahora se pasa lo contrario, ¿no? Y que pues ningún liderazgo merece la pena y el mundo es tan duro que vamos a perder, seguro. Bueno, pues ni una cosa ni la otra. Y el libro quiere encajar un poco en esto. Vamos a mirar cómo llegamos al 17, cuáles son las razones profundas y qué futuro puede tener en nuestro movimiento. Lo que caracteriza un poco transversalmente al libro, a mi mirada sobre el independentismo y a la mirada de mi corriente política, del independentismo histórico, que es de raíz marxista también en los països catalans, és un análisis de clase del proceso independentista, ¿no? Que o no se ha hecho o no se suele hacer, o cuando se hace muy mal, porque se hace de una forma muy superficial, ¿no? Y entonces, cierto que el proceso arrancó con un presidente, que era Artur Mas, que era de una formación que históricamente había representado los intereses de la burguesía catalana, pero decir que eso es el inicio del proceso y el único liderazgo es una forma muy superficial de aproximarse y que básicamente quien la ha promovido son los enemigos del proceso, ¿no? Porque a la vez que era un líder de la causa independentista, también era pues responsable de un partido político que tuvo muchos casos de corrupción, recortes sociales, etc. Y era una forma de desprestigiarlo. Entonces, hay que empezar un poco por ahí. Cierto que en Cataluña ha existido una burguesía catalanista históricamente a lo largo del siglo XX y que precisamente, seguramente, esta es una diferencia que hay con Galicia, ¿no? Donde el nacionalismo es fundamentalmente y hegemónicamente de carácter popular. Seguramente el esquema de Galicia se parece un poco más al del País Valenciano, ¿no? Es decir, una burguesía enseguida muy españolizada lingüísticamente, culturalmente y políticamente, y una lengua pues estigmatizada como la lengua de los labregos, la lengua del mundo rural, la lengua que hay que dejar atrás si uno quiere progresar socialmente en la sociedad, ¿no? Y esto se parece un poco más a la situación del País Valenciano, que no es la de Cataluña, porque ciertamente esta burguesía existió. Que existiera una burguesía catalanista no quiere decir, primera, ni que sea el origen del catalanismo. El catalanismo tiene un origen popular en los movimientos republicanos, en los movimientos federales, etcétera, etcétera. No quiere decir que sea el único sector, no quiere decir que sea el sector dirigente, ni, en último lugar, tampoco quiere decir que sea el sector que dirigió el proceso, es decir, el cambio del catalanismo a un independentismo. Nada de eso es verdad, aunque se constate la existencia de una burguesía catalanista, nada de eso, de que el proceso está dirigido por la burguesía, tiene fundamento, ¿no? De hecho, en el libro se apunta una hipótesis que es precisamente cuando esta burguesía pierde peso económico y peso político, en un proceso que es propio de Cataluña, pero que es propio, yo creo, de muchas sociedades europeas, es decir, en el momento que avanza la desindustrialización y la burguesía se convierte más en rentista, se vende es decir, deja de haber un capital más nacional y pasa a ser un capital más globalizado, etcétera, etcétera. Es este momento, precisamente, ese hueco un poco que deja la burguesía, el que ocupa un independentismo que diríamos que es interclasista, pero de base y de mayoría popular, ¿no? Y sin embargo, esta burguesía, a medida que ha ido avanzando el proceso, si por alguna opción ha tomado partido, es por la de la unidad de España, ¿no? La burguesía, como que nos lleva un poco de ventaja, algunos siglos de ventaja, suele poner los huevos en distintos cestos. Esto es una expresión catalana. Sí, ¿no? Pero se entiende, ¿no? Es decir, no poner todos los huevos en el mismo cesto. Y seguramente tenía, pues, algunos canales abiertos también dentro del independentismo, pero vamos, digamos, un emblema de la burguesía catalana, que es Josep Oliu, el representante del Banc de Sabadell, es el autor de la famosa frase «hace falta un Podemos de derechas», ¿no? Cuando una parte de la burguesía española y también la catalana alimenta ciudadanos, porque hace falta un Podemos de derechas en su momento. De la misma forma que muchos de estos sectores de Unió Democràtica, que era el ala derecha de Convergència y Unió, donde están ahora,
es con el PSOE, es decir, se terminaron confluyendo con el PSC-PSOE. Y ya por último, un ejemplo paradigmático, la Caixa, que es el gran emblema de la burguesía catalana, es quien estuvo negociando con el rey de España y con el gobierno de Rajoy en aquel momento el traslado de su sede a Valencia. No por Països Catalans, sino simplemente por llevársela de la insurrecta Barcelona. Entonces, que el proceso es burgués no es nada que se pueda sostener en algún debate con un poco de fundamento. Sí que es cierto que este sector procedente de la burguesía llevó un poco más la iniciativa en la fase previa al proceso independentista, que es la reforma del Estatut, por constatar precisamente pues, que en el pacto que había llegado en la transición, pues era insuficiente, en el sentido de que durante las décadas que siguieron a la transición, Madrid estaba constituyéndose una megalópolis avanzando a Barcelona, que eso era inaudito, ¿no? La burguesía catalana, digamos, su idea es vosotros la política, nosotros el negocio. Pero entonces, si ellos también quieren el negocio, ya que les dejan a ellos, ¿no? Y si Madrid ya es una ciudad que de la transición para acá desbanca a Barcelona en muchas cuestiones económicas, eso es un mal negocio, ¿no? Entonces empiezan a expresarse pues una literatura más desde el punto de vista liberal, económico, de estamos perdiendo posiciones, aquí se necesita un nuevo pacto de financiación, aquí se necesitan más inversiones, gestionar nosotros el puerto, el aeropuerto, y esto acompaña, es uno de los ríos que confluye en el movimiento para la reforma del Estatut, ¿no? Ahora, en el momento en que esto fracasa, digamos, la burguesía no es quien radicaliza el proceso, sino es quien se conforma con el fracaso, ¿no? Es decir, bueno, nos lo han recortado, primero lo recorta el PSOE, digamos, recordémoslo, primero lo recorta el PSOE y luego lo recorta el Tribunal Constitucional, pero la reacción es, bueno, pues mala suerte, digamos, como que ellos son los de la política, pues es lo que tiene, que es un poco una ideología muy presente históricamente en la burguesía catalana, especialmente a partir del 39, ¿no? Es decir, ojo con desafiar al Minotauro, que llamaba un gran historiador, que era Vicens Vives, era un gran historiador, no quita que fuese un historiador de esta ideología burguesa, ¿no? Pero ojo con desafiar al Minotauro, porque el Minotauro siempre se te termina comiendo. Entonces, un poco la lección del estatuto era, bueno, quizá hemos molestado demasiado al Minotauro. Si realmente el proceso y el nacionalismo catalán hubiese sido de principio a fin con dirección burguesa, ahí se hubiese terminado, ¿no? Pero como que había algo por debajo de base popular que hacía décadas que existía, que era un movimiento independentista de base, enraizado en la sociedad, en el tejido cultural, en diversos ámbitos, la crisis y el fiasco del Estatut no fue una derrota, sino que fue una aceleración hacia más, ¿no? Es decir, no nos habéis dado el estatuto reformado, pues ahora vamos a por el todo, ahora vamos a por la soberanía. Y esta realidad es otra de estas cosas que se le escapa a muchos analistas, o porque son malos o porque son de parte, ¿no? Es decir, no, el proceso empieza cuando Artur Mas se convierte en el independentismo, porque esto le sirve para tapar los recortes sociales. Eso es una parte de la historia que seguramente tiene una parte de verdad. Es verdad que hicieron unos recortes sociales infames y que luego convertirse al independentismo les sirvió como para tapar este legado del que todavía hoy se están viviendo consecuencias. Recortes en sanidad, en educación y recortes también en la televisión pública catalana que afectaron a la lengua, ¿eh? Es decir, no eran solo unos recortes, digamos, de derecha, sino que también nacionalmente tuvieron muchas consecuencias, ¿no? Pero bueno, a lo que me refiero es que esta realidad que subía desde abajo es la que condiciona lo que vendrá después y es lo que muchos analistas pues, no saben o no quieren ver. No es una dirección de un partido que cambia y eso hace cambiar a la sociedad. Es al revés. Es decir, es una sociedad que ya hace tiempo que está
organizándose en la plataforma pel dret a decidir, por ejemplo, ¿no? Que es un poco la prehistoria del procés, que es algo importante. ¿Por qué? Porque es la primera vez que sale miles de personas a las calles sin el consentimiento de los socialistas o de Convergencia, que eran como los dos partidos hegemónicos en aquel momento. Ahora ha cambiado mucho, pero hasta el año 2006, que es cuando se da esta manifestación, si tú no tenías el apoyo de unos o de otros o de los dos, sacar masas a las calles era muy difícil. Pues por primera vez se empieza a romper esta hegemonía que tienen ellos, ideológica, en los medios, en las tribunas de opinión, ¿no? Y esta es la prehistoria. Y luego las consultas municipales, etcétera, etcétera. Una cosa que va desde abajo para arriba y que condiciona las decisiones que toma, pues, en aquel caso, el presidente de la Generalitat, que era Artur Mas. Por poneros dos ejemplos concretos de cómo esto condiciona. La primera manifestación que organiza la ANC es en el 2012, el 11 de septiembre, es el primer 11 de septiembre masivo, y la convoca con el eslogan Cataluña, nuevo Estado de Europa. Entonces, tenía que ser el 11 de septiembre y en verano hacían unas previas que eran las marchas por la independencia a nivel municipal y ya se veía que eso estaba moviendo mucha gente y que iba a ser una manifestación grande. Entonces el gobierno dice que no va a ir el presidente porque el presidente tiene que ser neutral, pero que van a ir algunos consejeros, pero que les parecería a los organizadores que la manifestación fuese por el pacto fiscal. Y los organizadores dijeron, no, es que nosotros no nos debemos a ti. Nosotros ya estamos siguiendo nuestro propio camino y nuestro propio camino es llevar el país a la independencia y si tú quieres el pacto fiscal, monta tu manifestación por el pacto fiscal, no vamos a ir en contra, pero nosotros vamos a prestar. Primera vez en que los que digamos que eran los que mandaban se tienen que amoldar a lo que viene de abajo. Y la otra es cuando Artur Mas, cuando se compromete después de esta manifestación a hacer una consulta, ve que será muy difícil la cuestión de la consulta y plantea sustituirlo por unas elecciones plebiscitarias al terminar la legislatura. Y eso tiene una respuesta clara con la segunda gran manifestación, que es la del 2013, que es la Vía Catalana, la que atraviesa de los Pirineos hasta más allá del Ebro, hasta el País Valencià, y eso obliga a comprometerse con la consulta que sería al año siguiente, en el 2014. Eso por poneros, pues, dos ejemplos. Ahora bien, y ese es un tema importante a superar y a analizar. Las ideas con las que se hace el procés sí que son mayoritariamente las de estos sectores liberales, burgueses, digamos, más centristas o como digamos. Y esto es uno de las cosas que adolece. Es decir, es un proceso donde la palabra ruptura nunca aparece. Es un proceso donde la palabra independencia aparece poquito a veces, depende de quién la esté usando. Es un proceso donde la palabra desconexión gusta más a según qué opinadores. Es un proceso, una palabra transición nacional gusta más a depende de qué opinadores, ¿no? Y Artur Mas crea un consejo asesor que le llama el Consejo Asesor para la Transición Nacional, ¿no? Y el proceso, bueno, con algunos seudónimos que lo que transmitían es aquí hay que cambiar la fuente de la soberanía, pero sin que esto sea una revolución, digamos, sin que esto sea una obertura demasiado grande de la estructura política, la estructura social, porque tampoco nos interesa, ¿no? Y con esas ideas el proceso adolece, está un poco condicionado por estas ideas. Y luego volveré a ellas cuando hable en concreto del 2017. Pero bueno, en conclusión, la cuestión del análisis de clase, podríamos decir que las clases populares son el principal componente del independentismo catalán, con más peso de las clases medias en Barcelona, puesto que en Barcelona la clase trabajadora es muy de origen inmigrado y la identidad española y la lengua española pesan. Y por tanto en Barcelona quizá el peso del independentismo correspondería más a unos sectores más medios, pero no así en el resto del país, donde la clase trabajadora
es catalano parlante y de identidad catalana, igual que pues estas clases medias. Es al fin y al cabo el mismo bloque social que llevó el protagonismo, el peso de la lucha contra el franquismo. Es decir, está incluso sectores de la pequeña burguesía, tal, pero con una diferencia muy clara, ¿no? En aquel momento, quien llevaba la dirección por razones históricas y de organización era la clase trabajadora, la clase obrera, puesto que era más numerosa, estaba más concentrada, estaba más organizada a través, en aquel momento, pues, de un partido comunista y un sindicato mayoritario que no eran nacionalistas. Ya sabéis que en Cataluña quien era muy fuerte era el Partido Comunista Autóctono, digamos el PSUV, y las comisiones obreras, ¿no? Pero el bloque social, al final, es muy parecido al del antifranquismo. Desmontar esta idea del independentismo como fenómeno originario y dirigido por la burguesía nos sirve también para entender que la independencia es una revolución y que está conectada con otras luchas que no son puramente de naciones sin Estado, sino que al fin y al cabo lo que reclama el pueblo catalán es que se le respete su identidad, por supuesto. Es decir, queremos ser catalanes y catalanas y queremos que nuestra lengua tenga un futuro, así como cuestión básica, pero al final estás dando una lucha por la soberanía que también la están dando pueblos que tienen la cuestión nacional resuelta, digámoslo así, ¿no? Entonces, también el proceso de Cataluña se podría comparar con muchos procesos de liberación nacional, pero también se podría comparar, en cierto modo, con lo que en aquellas mismas fechas vivió Grecia, ¿no? Contra la Troika, porque tenía un punto de afirmación de la soberanía. Incluso se parece el mal desenlace de ambos, ¿no? De decir, se hace con unas ideas, pues también de que la democracia siempre gana, luego si movilizo electoralmente a una mayoría, eso va a doblegar a los poderosos, ¿no? En el caso de Cataluña al Estado español, en el caso de Grecia a la Troika, ¿no? Ambos casos hacen una fuerte acumulación de fuerzas, básicamente democrática, es decir, un referéndum en ambos casos, pero en ambos casos los liderazgos, por falta de plan B, o quizá por falta de plan A, hablábamos ayer, no saben qué hacer en el momento en que esa acumulación de fuerzas es desechada por los poderosos y pues tanto a Tsipras como a Puigdemont les dicen, no me importa que haya una mayoría que quiera esto, eso no va a tener lugar. Entonces, ambos procesos naufragan en el mismo momento y por eso me parece un paralelismo en el sentido pues que nuestra lucha es por la identidad, por la lengua, por la cultura, por tener un futuro como comunidad nacional, pero también es una lucha por la soberanía en la que los pueblos que ya tienen la cuestión nacional resuelta siguen en permanente combate porque el capitalismo intenta vaciar de todo lo que puede el poder político de origen democrático. Y entro con esto en la segunda parte de mi exposición, que es hablar más en concreto de qué es lo que falló, lo que no funcionó en 2017. Pues en primer lugar, lo que ya os empezaba a apuntar. Este esquema que podríamos llamar europeísta o de la ley a la ley. Que no es casualidad que se use una expresión como transición cuando en realidad nuestro movimiento nace en contra de una transición, o que se use una expresión como de la ley a la ley, que es una expresión tomada también del proceso de transición franquista, ¿no? Pero que tiene una diferencia fundamental. La transición toma estas ideas y se explica a ella misma de esta forma porque es un proceso hecho desde el poder y para el poder. Entonces tú puedes ir de la ley a la ley si eres el que está en el poder y quiere mantenerse en el poder después. Y puedes hacer las filigranas que hicieron con la transición. Pero claro, si tú lo que pretendes es hacer un proceso desde fuera del poder y contra el poder, nadie te va a dejar hacer que ir de la ley a la ley y transicionando, ¿no? O transaccionando. Eso era un mal esquema, ¿no? La idea es que se llega aquí después de muchos años. No es un invento de Artur Mas, no es un invento del Procés, estas ideas, ¿no? Aunque le ponen estos nombres, pero al final lo que se estaba explicitando era
el resultado de muchos años de un independentismo de los 90, más con más protagonismo de Esquerra Republicana, en que para tratar de dejar atrás la fase anterior, en que había tenido más peso, pues un independentismo antiimperialista, de base marxista, incluso con una expresión de lucha armada en Cataluña, que no llegó ni mucho menos a las proporciones de la que llegó en el País Vasco, pero que existió también un proceso de lucha armada. Para dejar atrás ese modelo insurreccional, se pasa de frenada y va a un modelo muy institucional, en el sentido de, bueno, España ha cambiado porque ahora está dentro de la Unión Europea, no van a ser tan brutos como han sido durante toda su historia, ahora tienen alguien que les vigila. Europa también ha cambiado porque ahora hay unas independencias bálticas, ahora me refiero pues, en el momento en que se da ese tránsito, que es en los 90, ¿no? Hay unas independencias bálticas que demuestran que se puede hacer una independencia sin demasiados muertos, digámoslo así, porque no hay muertos, pero hay pocos, pero se puede hacer una independencia pacífica, entre comillas, ¿no? Cuando hasta entonces todos sabemos que nuestros modelos era Irlanda y Argelia, por poner en algunos casos, ¿no? O Cuba y Vietnam, que son procesos de lucha cruenta. Con estos cambios que se dan en los años 90 condicionan un discurso de un independentismo de decir, no, como que ha cambiado un poco la coyuntura, nosotros también tenemos que cambiar y, oye, aquí con urnas basta, porque la democracia siempre gana, que es un eslogan que se había usado en alguna ocasión, y con tener razón en las instituciones democráticas, el resto viene solo. Y con estas ideas es con las que un poco se hace el referéndum del 2017. Y por eso no hay demasiados planes, o casi no hay planes de resistencia, casi no hay alternativas a, bueno, ¿qué pasa si se cargan el referéndum? ¿Qué es lo que pasó? Es decir, España no accedió a negociar nada, ni tampoco apareció un tercero en discordia, que fuese la Unión Europea o quien fuese, que les obligase a negociar. Eso no pasó. ¿Quiere decir esto que todos fuimos engañados? Que todos forma parte de una gran estafa, que es un discurso que circula, ¿no? Como os decía ahora en el péndulo, pues ahora estamos en el otro extremo de todo fue una gran mentira. Yo no estoy de acuerdo, y eso también lo cuento en el libro, es decir, si realmente todo hubiese sido un gran engaño, ya no se hubiese hecho ni el referéndum, porque en el momento en que se va hacia el referéndum, ya se ve que habrá represión, ya se ve. Y incluso hay una parte del gobierno, sí, que era o muy ingenua o directamente hipócrita, que abandona, porque dice, no, yo no quiero estar, y eso sí, es poco conocido, pero en julio hay una crisis de gobierno, porque Puigdemont tienen que sacar a consejeros tanto de Esquerra como de Junts, diría que de Esquerra también hubo alguno, ahora no tengo dudas, que no se veían con la fuerza de llegar a un momento de choque que tendría consecuencias. Entonces, si todo hubiese sido un gran engaño, tal, no se hubiese ni llegado aquí. Ahora bien, lo que pasa es que no se tiene un plan para una contingencia, que es que van a tratar de impedir el referéndum, lo van a hacer por la fuerza, y no va a ser suficiente esta acumulación de fuerzas democrática para que se sienten a negociar. Y eso es lo que eso es lo que pasó. Es decir, no quiere decir que eso no llegue a pasar nunca. Es probable no sé, es posible que la independencia un día llegue de una negociación con el Estado después de una crisis bastante más profunda de la que fue el 2017, en el sentido de que más sostenida en el tiempo y con distintas formas de organización y lucha que pongan al Estado en un compromiso y que ciertamente hagan que la Unión Europea pueda tomar algún papel en la resolución de este conflicto, puesto que tampoco le interesa que un Estado miembro esté en una situación de inestabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para que eso pase hay que hacer algo más que llevar a la gente a votar un día, que fue titánico, y al conseguir eso, pero todavía había más cosas. Y con esto me refiero a que
el 2017 para nosotros no es ni un error, de decir, es que nos vinimos arriba y eso no tocaba hacerlo, ni una vía muerta, ni una vía que haya que rectificar, ni nada. El 2017 contiene las claves del éxito en muchos sentidos. Y lo que se consiguió fue extraordinario. Y eso es así. Ahora, volver a crear un proceso con estas características tiene que ser distinto. Ellos también han aprendido. Eso es muy importante. Es decir, nosotros íbamos con unas ideas defectuosas, pero ellos también. Y por eso se llega a celebrar. Es decir, la principal idea defectuosa del Estado es no se van a atrever, porque les conocemos, porque los vascos quizás sí, pero estos no. Porque estos en el fondo siempre están por una cuestión de dinero. Y como que es una cuestión de dinero a la que les asustas un poco, ya se vuelven. Y eso era un fallo de inteligencia del Estado. No solo fallaron que no encontraron las urnas, sino que fallaron en un tema de concepción, porque su tesis solía ser esta. Asustándoles un poco, eso se viene abajo, porque son catalanes y ya sabemos que es tal. Entonces llevan 2 barcos de policía, detienen a miembros del gobierno el 20 de septiembre, hacen circular que habrá muertos y aún así se consiguen, ¿no? Entonces, no es una vía equivocada, sino que contiene las claves del éxito, pero triunfar en otra ocasión depende de que sea un 2017 más y mejor, para decirlo de alguna forma. Y con más me refiero a más fuerza y con mejor me refiero a mejor dirección política. Es decir, más fuerza implica más contrapoderes. Implica tener mucha gente yendo a votar y organizada en esa red que distribuyó las urnas al final, que era un contrapoder, era una red semiclandestina. Es decir, recuperando un poco las ideas precisamente de ese independentismo insurreccional desestimado, ¿no? Que la lucha armada no, pero sí que se recupera la idea de decir, bueno, aquí hacerlo todo desde las instituciones tampoco es posible. Porque aunque tengas la transparencia de la policía, eso no te salva de nada, porque los Mossos d'Esquadra son los que más urnas retiraron, ¿eh? Eso se cuenta poco, pero lo que pasa es que no lo hicieron con violencia. Y si llegaban a un sitio y había mucha gente, firmaban un parte de que la gente, de que sería contraproducente retirar las urnas. Pero retiraron más que la Guardia Civil y la policía juntos, ¿eh? ¿Por qué? Porque en el fondo obedecían a una cadena de mando española. Entonces, no dejas de ser una autonomía, aunque sea necesario estar en estas instituciones, porque si tampoco estabas en estas instituciones, el referéndum tampoco tenía las proporciones que tomó, ¿eh? Se hubiese hecho una consulta popular ciudadana, pero la fuerza que tiene el referéndum es porque se organiza desde la Generalitat, con mayoría independentista en el Parlamento, con un gobierno independentista, con muchos ayuntamientos de los principales en manos del independentismo. Entonces, la presencia en las instituciones es necesaria, pero no es suficiente. Entonces, ¿qué contrapoderos te hacen falta? Pues esta red que digo, esta organización, este músculo popular, más presencia en el sindicalismo, que eso también es una excepción catalana respecto a Galicia, ¿no? En Cataluña es muy poco el sindicalismo nacionalista, el sindicalismo independentista. No llega al 3% de delegados. Eso, pues en eso os envidiamos mucho, muchísimo. ¿Por qué? Pues porque un sindicato te da una fuerza enorme. Es decir, el 1 de octubre es importante, pero sabéis que el 3 de octubre también es importante, que es la réplica, la que demuestras es que tienes la calle también y puedes paralizar la estructura productiva. Pero el 3 de octubre lo hacemos a pesar de la mayoría sindical que se da en Cataluña. Es decir, porque no tenían ninguna ganas de hacer esa huelga. Incluso ¿cómo se dice? Aigualí. Cuando echas agua al vino, bueno, la aguaron, ¿no? Entonces, quien convoca son los sindicatos independentistas y los sindicatos, digamos, más combativos convocan una huelga general, pero los grandes lo que hacen es pactar con la patronal lo que llamaron un paro de país, ¿no? Para disolver el contenido más rupturista. Es decir, no es exactamente una huelga, eso es una cosa que hemos pactado con la patronal. Aún así es la huelga más grande que se ha hecho en Cataluña desde la transición para acá, ¿eh? Esto es así. Con los índices que se suelen mirar
que son los consumos eléctricos, se dan cifras que seguramente solo igualaría la famosa huelga general del 88, que fue muy grande, pero luego, o a la par, estaría la del 3 de octubre. Y eso la hacemos a pesar de la mayoría sindical. Luego, es necesario tener más presencia en el sindicato para no depender de que se pongan más bien o más mal esta mayoría, que en Cataluña es abrumadoramente de comisiones y de UGT. Pero también otras formas de lucha, como las que se dieron en 2019, con la ocupación del aeropuerto, etc. Es decir, las formas de lucha que se dieron en el 19 son las que se tendrían que haber dado el 17. El independentismo aprendió la lección, ¿no? Y decir, bueno, hay que hacer algo más que no tan solo manifestaciones ordenadas y, digamos, y cívicas, sino que hay que usar algunas armas de tipo de boicot, porque si no... Ahora bien, en el 19 lo hacíamos en reacción a la sentencia de los presos, etc. Y cuando hubiese hecho más falta, muy probablemente en el 17. Porque si en el 17 tienes las urnas, la gente votando, la huelga y el aeropuerto parado, y lo puedes sostener en el tiempo, pues probablemente es algo que te da... no la independencia, pero sí un escenario bastante más favorable para conseguir algún tipo de referéndum acordado o lo que sea, que es la forma en la que puedes conseguir sentar al Estado, que si no es de esta forma no se sienta, ¿no? Y esto es en lo que se refiere a más fuerza, y en lo que se refiere a mejor dirección, pues eso, una dirección política que supere todas estas ideas que os he ido describiendo como ideas defectuosas, en el sentido de que es necesario no confiarlo todo a la institución, no confiarlo todo a la que las mayorías democráticas, pues como que estamos en Europa, y nos darán la razón. Pues esto ya pasó y no fue así, ¿no? Entonces, eso también lo digo desde la autocrítica, en el sentido de que cuando ya se ve que Puigdemont y Junqueras están fallando, porque lo que está pasando en aquel octubre no tiene demasiado sentido, ¿no? Ayer ponía este ejemplo, lo vuelvo a poner porque es bastante cómico, ¿no? El día que se proclama la independencia, el mensaje que se le manda a la gente es: bueno, hoy es viernes, mañana es sábado, ir a dormir pronto y mañana a pasear con la familia. No es un mensaje que suele mandarse en un proceso de independencia, sino que lo que tendrías que decir, pues hoy no vais a dormir y mañana seguramente tampoco, y la familia ya la veréis dentro de unos días, porque aquí hay que resistir, ¿no? Entonces, estos liderazgos, en el sentido que os digo de la autocrítica, tampoco salió nadie capaz de decir, oye, tú no estás dando la talla en este momento, el pueblo tiene que ir por aquí y yo tengo la autoridad y las consignas para tomar el relevo vuestro. En aquel caso, pues, ni la CUP, ni Òmnium, ni la ANC, ni nadie había ganado suficiente autonomía o legitimidad o fuerza organizativa autónoma para desbordar esto. Esto es así, ¿no? Aunque sí que, es decir, me mantengo en la idea de que el proceso viene de abajo para arriba, pero sí que hay un momento en que se confía tanto en los liderazgos que se entrega a los liderazgos la capacidad de maniobra total, ¿no? Y es cierto que como son unos liderazgos que habían hecho el referéndum y que eso ya era muy sorprendente para muchos, ¿no? Es decir, que hayan llegado aquí ya es mucho. Eso incapacitó que después pues surgiera alguien que dijera, no, apartaos, porque la gestión del post-referéndum no es la que merecemos, porque se está dilapidando una fuerza. Entonces, y con esto ya termino. Algunas dudas que abre aquel 17 y que tenemos que plantear, y especialmente hoy que estamos en Galiza es pertinente, es quizá nuestra independencia o la de cualquier pueblo, ya sea Galiza o Euskal Herria, solo puede salir de una crisis más profunda del Estado, ¿no? Y que nosotros le metimos un buen susto y le metimos una buena zarandeada, ¿no? Y se movieron los cimientos como nadie los había movido
hasta entonces ni el 15M ni nada, sino que lo que motivó que el rey saliese a dar un discurso tomando partido directamente fue eso, pero resistió bien el golpe, o relativamente bien, ¿no? Entonces, la duda es, ¿cómo puede ser más fuerte el golpe? Quizá dándole a la vez desde distintos puntos, quizá no sé. Eso es una duda que cabe y que hay que desarrollar de si solamente desde un rincón, por muy poderoso que sea este rincón, porque Cataluña representa una parte del PIB muy potente, poblacionalmente también, etcétera, si puedes doblegar al Estado o si la crisis es necesaria que se la provoquen desde más focos. Pero sin embargo, y con eso sí que termino, el mensaje es de esperanza, en el sentido de que lo que se hizo fue inaudito, es decir, lo que caracteriza a los estados es la soberanía, el monopolio de la soberanía, en el sentido de que aquí dentro pasa lo que yo digo y no lo que dice nadie más, y durante unas semanas no pudo controlar lo que pasaba en un trozo de ese estado, porque la prioridad y el objetivo del Estado era que no se llegase a celebrar el referéndum, y eso no lo consiguió, ¿no? Y ya unas semanas antes y unas semanas después perdió el control de la situación. Por tanto, esto es inaudito. Y luego después, sí que es verdad que la fuerza es importante, pero la imagen también, el consentimiento, el consenso, así se construye la hegemonía también, ¿no? Solo por la fuerza no se mantienen los estados. Y obligarles a utilizar esta fuerza contra la población civil, etcétera, etcétera, dañó su imagen. Y eso ellos también lo saben. Entonces, no está de menos, ¿no? Eso no te da la victoria, pero a ellos les desgasta. Y eso es así. Obligarles a usar la policía contra un referéndum y que al día siguiente, bueno, el mismo día en directo en muchas televisiones internacionales, estuvieran viéndose la naturaleza de este Estado español y decir, bueno, es que tampoco han cambiado tanto. Ahora sí que están en la Unión Europea, pero veo que siguen pegando a la gente como hace 40 años, ¿no? Y finalmente, el grado de conciencia de la gente es superior. Y eso es un peldaño que has subido y que no lo bajas. Que tienen que pasar muchas cosas para que bajes ese peldaño. Y ese peldaño se ha subido. Es decir, así como se hizo con unas ideas un tanto ingenuas, un tanto defectuosas y tal, ahora hay un nivel de conciencia superior. También hay un nivel de cabreo superior y de decepción superior. Eso también, pero creo que es gestionable. Lo que importa es la conciencia que queda de que no es imposible doblegar al Estado y que continuamos siendo un pueblo con capacidad de hacerlo. Y todo eso es lo que queda. Y todo eso es lo que me hace ser pues esperanzado en el futuro de nuestro pueblo y también del conjunto de los pueblos. Muchas gracias. Bien, se vos parece ben, como acordamos antes, podemos comenzar a tertulia, facerlles preguntas, a ver ou a Néstor, estamos bastantes persoas, entón eu vou ir tomando nota, vale? Vades levantando a man e a ver se consigo lembrar. Vale, temos aquí a primeira. Bueno, bona nit e benvigut, Albert, a esta terra galega. Nos anos 80 vindo un programa berra un pouquiño, berra máis. Si, xa, que fala así moi baixo. Nos anos 80 vi un programa de televisión española, me parece que non sei, unha actriz catalana, e o jornalista preguntoulle si que fixo cando morreu Franco. Ela dixo, podese dicir, e preguntou ao jornalista, si podes dicir. E dixo que cando morreu Franco ela abriu unha botella de champán. Anos máis, despois, eu estaba na miña casa e Puigdemont proclamou a República, non sei se por 3 segundos. Entón chamei a meu fillo e dicen, Roy, abre unha botella de champán. Claro, porque eu creíme iso, creíme que, pero depois a 3 segundos, pero seguín bebendo, bueno, que eu vou facer? E despois quería falar de unha persoa que a mí, que leí unha biografía dela,
chamase que era libertaria, chamase Federica Montseny. Federica Montseny, cando viu a Galicia, viu un pobo cheo de servidume, cheo de sumisión, e ela pensaba que ese pobo tiña a suficiente forza e a suficiente inteligencia para ser unha nación, un país digno, e ela non se explicaba por qué. Entonces, a pregunta é a calquera de vos, si pensas que a autoestima dun pobo e a conciencia lingüística sirve para ter máis votos para o BNG ou para CUT. ¿Quién quiere responder? En relación a la proclamación de independencia, es decir, esta mirada más crítica que yo tengo en este momento la puedo tener por la distancia y por el conocimiento de los hechos, de muchos hechos, ¿no? Pero cuando estábamos dentro, prácticamente todos la creímos y todos empujamos a que la hiciesen, aunque quizá sabiendo que no la iban a defender, no sé si les tendríamos que haber empujado tanto, ¿no? Porque quemaron unos cartuchos de una forma inútil, ¿no? Para hacer lo que hicieron con la proclamación de los 8 segundos o luego la que se hizo en el 27 de octubre, que es la que os digo que montaron un concierto y luego se terminó, bueno, todo el mundo a casa, para hacer eso mejor no hacerlo, mejor guárdate la carta, porque quemas una carta que es la declaración de independencia, ¿no? Y sí que ya veíamos que alguna cosa fallaba, porque nadie la quería leer, ¿no? Y al final se redacta una declaración y la hacen leer a Forcadell, presidenta del Parlamento, porque ni Puigdemont ni Junqueras no la quieren proclamar. Bueno, es una independencia un poco, ya ves que algo falla, pero bueno, estábamos dentro, estábamos entusiasmados, estábamos apasionados y ahí había que apretar. Entonces, a nadie le diré que era un ingenuo, no sé qué, porque cuando estás apasionado y cuando has hecho el referéndum y el 3 de octubre, porque es que no era humo, no te estaban vendiendo humo, te estaban vendiendo la continuación de una cosa que había sido real, un desafío real, ¿no? Pues estábamos militando en la esperanza de que eso serviría para algo. Visto con perspectiva, mejor no haber quemado la declaración de independencia. Por supuesto, no la hagas, no sé, haz otra cosa. O hazla y di que meterás a referéndum dentro de un X tiempo, entonces mantienes la tensión de la comunidad internacional, mantienes la movilización en la calle, porque el 3 de octubre ciertamente la punta de lanza y la columna vertebral es el independentismo, pero al final el 3 de octubre va mucha gente por rechazo a la represión y que con lo que sí que está de acuerdo es que esto hay que votarlo y tal. Entonces mantenías este bloque unido. Bueno, podías haber hecho estas cosas, pero gastar la carta de la declaración para no defenderla es un error. Entonces, en la segunda cuestión, lo de la autoestima, no sé si tengo una respuesta a la altura de la pregunta, pero yo de lo que estoy convencido es de que haber hecho eso ha influido positivamente en la autoestima de nuestro pueblo, ¿no? Porque seguramente vivía mucho de los tópicos, pues eso, que había fomentado un cierto catalanismo burgués, de que nosotros somos buenos en los negocios, pero que la política, pues no, solo si es en el ámbito del pacto. La política en el ámbito de la ruptura, la política en el ámbito del combate, no era nuestro ámbito. Y eso demuestra que tu pueblo sigue siendo un pueblo rebelde, como había sido históricamente, ¿no? Y que es capaz de organizarse de esta forma. Y eso yo creo que, bueno, convive con este cabreo y con esta decepción, pero también a la vez convive con más autoestima por haber sido capaces de llegar tan lejos. ¿Máis preguntas, Ali? Sí, bueno, vouche preguntar en galego, non estamos no Congreso, se non utilizamos os pinganiños sen problema, non é? No, yo creo que entiendes. Mira, primeiro agradecerche a exposición que fixeche das últimas 2 décadas aí despois da renuncia ao Estatut, e apelache varias veces na tua intervención o papel da Unión Europea
en todo este proceso soberanista, unha vez que ves que no marco constitucional, ou vemos que no marco constitucional este actual parece que un túnel fechado onde está a porta pechada, que papel crees que debería xogar a Unión Europea que non xogou, ao mellor no proceso catalán, ou en vindeiros envites que teremos seguramente, que papel debería xogar a Unión Europea nestes procesos de soberanía das nacións en Estado? Bueno, yo creo que se confió demasiado en esta Unión Europea, en el sentido de que, bueno, como que es algo que tiene la democracia por fundamento, va a estar del lado de los que defienden la democracia y no del Estado que la reprime, y no terminó de ser así. Yo no quiero decir con esto que sea imposible, como ya he apuntado antes, que un escenario de estas características se dé, ¿no? En el sentido de plantear un proceso, el Estado lo reprime, se crea una inestabilidad, se crea una situación de crisis política que contagia la economía, que contagia, etc. Y sí que la Unión Europea dice, bueno, aquí sentaros, hay que negociar, y no toma cartas por la independencia, no nos da la independencia, pero que sí que construye un marco de negociación para conseguir una autodeterminación. Eso no me parece que sea totalmente fantasioso. Lo que sí que era fantasioso era que por el hecho de expresar en las urnas, ya la Unión Europea tomaría partido por nosotros, ¿no? Y bueno, eso es uno de los males que digo de los que adolecía el corriente principal del independentismo hasta el 2017, que también olvidó, por ejemplo, el resto del mundo en cuanto a relaciones internacionales, ¿no? Yo entiendo que la prioridad son este espacio en el cual estás integrado y que con quien tienes que establecer relaciones diplomáticas prioritariamente es con estos estados de tu entorno, pero no tan solo con esto. Entonces, por ejemplo, toda la labor diplomática, paradiplomática que se hacía, tenía olvidada Latinoamérica, por poner un ejemplo. Cuando en realidad en Latinoamérica puedes tener bastantes complicidades, ni que sea porque ahí queda la memoria, o no tan solo la memoria, sino que lo ven de la práctica del Estado imperial español, ¿no? Que muchas veces les trata también como si todavía fuesen sus vasallos, sus súbditos. Es fácil entenderse con gente que les ve venir de la misma forma que les ves venir tú, que les conoces tú, ¿no? Pero se olvidó. Entonces habría que diversificar las relaciones internacionales y también pensar que lo que no hagas tú no lo hará nadie por ti. Eso sí, eso es importante. Es decir, tú puedes hacer el esfuerzo de caer bien, de ganarte complicidades y tal, pero hasta que tú no hagas valer la independencia de alguna forma aquí, nadie va a reconocértela. Porque la ley número 1 de la diplomacia internacional es los estados se respetan entre ellos, y no reconoceré a unos que yo no sé si van a terminar ganando. Entonces me pondré de culo con los españoles por haberme mojado por unos que al final no han fracasado. Entonces eso también es importante saberlo. Lo que no hagas tú no lo hará nadie por ti. Ahora, todo el trabajo diplomático, de caer bien, de tener aliados, interlocutores, eso sí que es importante. A la Unión Europea no le interesa en absoluto una independencia. Y no tan solo porque haya otras cuestiones nacionales por resolver, porque eso no creo que le preocupe tanto a la Unión Europea, porque al final a Francia no sé si le preocupa que Alsacia tome el ejemplo de Cataluña. Yo creo que no, porque ahí lo han asimilado prácticamente. Lo que preocupa el ejemplo de Cataluña no es tanto la cuestión nacional, sino la cuestión democrática y constituyente. Es decir, son muchos los pueblos que podrían seguir este ejemplo, en clave no de liberación nacional, como planteaba antes, sino de reclamación de la soberanía. Entonces, bueno, no le interesará. Ahora, tampoco le interesa una situación de inestabilidad, que es la que podría crear una crisis. ¿Vais preguntas? Aí. Mira, eu quería preguntar, porque eu teño de formación profesional e eu, como pertenezco ao sindicalismo nacionalista aquí en Galicia, quería saber que posibilidades hai de facer unha gran organización nacionalista de corte obreiro
en el mundo sindical catalán que poda axudar a todo este movimento de liberación nacional. Nada máis, gracias. Bueno, esto ha sido uno de los cambios que se ha dado del 17 para acá, y todavía es pequeño, pero hay un sindicato que es la Intersindical, que tiene muy buenas relaciones con la CIGA, que está creciendo, pero a un ritmo que vosotros sabéis. Hacer crecer un sindicato es más difícil que hacer crecer un partido. Es decir, el panorama político ha cambiado muchísimo en todas partes. En Cataluña no hace falta decirlo, es decir, antes se lo repartían casi todo entre dos, y ahora estos dos ya tienen mucha más competencia. En el Estado español ha cambiado, en Galicia ha cambiado, pero sin embargo el panorama sindical es mucho más estable. Cuesta mucho más hacer crecer un sindicato que no un partido. Esto es así, ¿no? Pero sin embargo está creciendo, y es necesario que crezca más desde muchos puntos de vista. Desde el puramente sindical, es decir, nadie va a defender mejor tus intereses que alguien que está aquí y que no depende de unas cúpulas que tienen por prioridad la concertación con la patronal, pero también desde el punto de vista estratégicamente político de conseguir la independencia. Y eso está ahí, bueno. ¿Pero qué partido está haciendo para trabajar en ese? Pues mira, muy pocos. Yo soy de la CUP, y dentro de la CUP soy de Pobla Lliure, y Pobla Lliure tiene muy claro eso, pero ni tan siquiera al conjunto de la CUP, porque la CUP también hay mucha gente en otros sindicatos, nunca en comisiones UGT, eso sí, pero sí que la CGT tiene mucho peso en Cataluña, etcétera, etcétera. Pero yo creo que a quien le tocaría también estar apostando, que es Esquerra Republicana, no lo hace. Eso es así. Esquerra Republicana en su día hizo una apuesta por estar en la UGT. No le ha salido muy bien, pero sin embargo la mantiene. Es decir, no la salido muy bien porque sí que hay dentro alguna de su gente ha tenido cargos y tal, pero no le ha servido suficientemente. Es decir, hoy el presidente o el secretario general, no sé, es militante o ex militante de Esquerra, pero quien parte del bacalao no es independentista, eso por supuesto. Abundando un pouco máis sobre o que dices, parabéns polo libro e tal. Penso que, falando do sindicalismo, precisamente a diferencia que hai entre Cataluña e Galicia, penso que o que hai que mostrar é unha fotografía a realidade social. Se me permites unha anécdota persoal, nós tamén tiñamos ese problema, tuvémolo aquí en Galicia, a finais dos anos 60, principios dos 70, co sindicalismo españolista. Había uns cuantos compañeiros e compañeiras que tiñan a tema de crear o sindicalismo propiamente de Galicia para defender os traballadores e as traballadoras galegas. Éramos, eu reconozo tamén, éramos algo escépticos, porque viñamos dun sindicalismo único que había, dun sindicalismo estatal, cunha certa tradición de combate contra o capital a partir do 39, non? Cando aquí empezan a formarse mente galegas, estou me referindo só ao Sindicato Obreiro Galego, a min tocoume, vamos, permíteme que fale polo meu nome, non? Porque non quero falalo, pero, en fin, é así. Tocoume o de implantación, un grupo de compañeiros e compañeiras, e que era que tiñamos que recorrer as vilas e os povos de Galicia e ver como se atopaba a clase traballadora galega. Dígoche de verdad, claro, eu son dunha cidade, son daqui de Vigo, sempre traballei aquí en Vigo, ao ir polos povos, dígoche de verdade que nos atopamos cunha esclavitud, semi-esclavitude laboral. E iso foi a fotografía que nos deu, foi cando verdadeiramente nós, é un dito popular, caímos da burra, por así dicilo, e dicimos que necesario é un sindicalismo auténtico galego, porque o demais, o sindicalismo español, que era moi potente, que tiña moita tradición, pero seguía as órdenes que emanaban desde os popes ou xefes de Madrid. E así nos atopábamos talleres, o sea, fora dunhas cuantas empresas, que logo o sindicalismo nacionalismo entrou nelas, grandes empresas onde eran fortes e potentes, o sindicalismo estatal, todo o demais estaba totalmente olvidado. E que aquí en Vigo, fora os asteleiros, Citroën,
algo funcionarial fenose e tal, o resto dos talleres, a conserva, as compañeiras todas fixas discontinua, os talleres do arredor, estaba totalmente olvidado. Non lle facía nin o mínimo caso o sindicalismo. Eso, digocho porque miramos, non? Foi cando realmente caímos da burra e vimos a necesidade que había dun sindicalismo galego auténtico. Había sitios donde podía falarche de moito, non? Pero lembrome de talleres donde a maioría eran mulleres, había 3 homes nada máis, que era un monco, era un mecánico, o transportista, o resto eran mulleres, facíanlle traballar 13 horas diarias, non lle pagaban as horas extras, había a maioría delas estaban sin estar dadas de alta na Seguridade Social, o sea, era unha verdadeira, e iso, ou o sindicalismo nacionalista, sindicalismo galego, tomaba o asunto nas súas mans, ou estaban totalmente olvidados. Ou se, por suerte, combatimos bastante ben o sindicalismo estatal e todo o que é a loita en Galicia sale de Galicia. Creo que é a gran diferencia que hai. Es una diferencia. Por razones externas al independentismo en parte, pero eso sería, digamos, de responsabilizarnos, ¿no? Es verdad que en Cataluña Comisiones Obreras, en el momento en que nace el independentismo, era muy fuerte, porque Comisiones tiene dos grandes focos de nacimiento, la minería asturiana y la metalurgia catalana, eso es así, ¿no? Y Comisiones es muy importante, pero eso no es excusa porque también te podrías haber hecho un rincón, y eso, bueno, es que en un momento determinado no se prioriza eso, y es un error. Se hicieron otras cosas que también pues estuvieron bien, pero no se priorizó. Yo cuando vi el documental sobre Moncho Reboiras lo veía claro, era una consigna montar el sindicato, y pues lo que cuentas tú, así se montan los sindicatos, ¿no? Mandas a alguien a que convenza a más gente y tienes encargo. Y así se monta, no se monta espontáneamente, sale la gente, ay, mira, me voy a hacer de estos. Sino que hay una priorización, y en ese caso no se dio. Entonces, existe lo otro, porque es verdad que Comisiones era muy fuerte, pero de haberse priorizado en su momento, hoy no seríamos hegemónicos, pero tampoco estaríamos en el 3%. Pero, perdona, pero quizás, non sei como vestí, pero tamén tanto o PSUV como as Comisiones Obreras en Cataluña cumpriron un papel que foi, de alguma maneira, facer que a clase obreira emigrante que viña de outras zonas do Estado se catalanizara, entrara polo menos nos consensos básicos do que era o catalanismo político, ¿no? Entonces, nese sentido, sí que cumpriu unha función, digamos, nos anos 70, 80, no sentido de integrar nos consensos do catalanismo a clase obreira emigrante. Podía ter haber unha confrontación entre a clase obreira de orixe emigrante e no sentido de estar máis alienadas enfrentadas unha a outra. ¿Cómo ves eso? No, eso es cierto, es decir, era un sindicalismo español en el sentido de que ni por asomo han defendido la independencia nunca, aunque la última vez que hicieron una encuesta interna les salió que un 40% de afiliados a Comisiones era independentista. Es decir, no era independentista, pero quería la independencia. Y un 41% un Estado federal, es decir, que casi estaban a la par. Y luego pues había una minoría que diría que estaba de acuerdo con lo que había ahora, o un poco más de autogobierno. Pero digamos que casi había tantos independentistas como federalistas dentro, ¿no? Pero es verdad que jugó un papel, en este caso, nacional catalán, de cohesión, ¿no? Incluso pues sigue llevando este nombre, aunque no lo exhiben demasiado, Comisión Obrera Nacional de Cataluña, ¿no? Oficialmente el sindicato ahí se llama así, aunque casi siempre pues las banderas que sacan son las que ponen CCO y tal, ¿eh? Perdón, había unha pregunta, perdón, que te... O proceso, que influencia se que tuvo alguna, tanto a favor e en contra, na articulación dos países cataláns?
Yo creo que no favoreció, pero tampoco perjudicó, digámoslo así. No favoreció porque se hizo desde Cataluña y muy centrado en la situación catalana. Y no se pensó para nada, y eso es un tema que hay que ser autocríticos, en el País Valencià y en las Illes, ¿no? Es decir, la solidaridad que se expresó ahí con el 1 de octubre, con el 3 de octubre, fue del mismo tipo espontáneo o de gente que ya simpatizaba con la causa que la que pudo darse en Galiza. Es así, ¿eh? Es decir, no hubo una conexión más estrecha por el hecho de ser de los países catalanes, ¿no? En el sentido de, hay una agresión, hoy llamo a Valencia para que mañana se monte una concentración, los nuestros de ahí, sino que casi tuvo el mismo carácter solidario y espontáneo que podía tener en Galiza, porque la realidad es que vivimos muy de espaldas, es decir, excepto círculos muy militantes, se vive muy de espaldas, ¿no? Y también, pues por todo el trabajo que ha hecho el Estado de tratar de separar, porque para el Estado español un entendimiento Cataluña-Valencia ya son palabras mayores, porque ya a nivel demográfico, económico, etcétera, eso es ya, le disputa al Estado el centro de poder, y en eso se ha esmerado mucho el Estado en erosionar. Entonces hay que plantearse de qué forma lo superas, y eso es una cuestión a reflexionar, de qué forma nos relacionamos entre los países catalanes para no seguir viviendo de espaldas. Elena, perdón. Sí. A ver, moitas grazas. Volvendo ao punto que dicías antes de que a Unión Europea non lle conviña, non, o proceso, unha independencia no Estado español, lembroume tamén o feito de que, bueno, houve evidencia tamén de que as grandes esquerdas estatais, digamos, europeas, tampouco houve moita solidaridade por aí, non? Eu vivo no Reino Unido, e unha das cousas que nos chamou moito a atención aló foi que, por exemplo, o laborismo británico, estaba Corbyn naquela, estaba a BBC poñendo imaxes do que estaba a acontecer en Barcelona desde primeiras horas da mañá, e Corbyn non dixo nin muata pola tarde, un tuit, tal, non sei que obviamente estaba o caso escocés, non lles convén, non, apoiar un proceso independentista dentro da Europa, non? O que quero dicir con este comentario é, se callar, poñer o foco un pouco na esquerda española, a esquerda do PSOE, digamos, que, bueno, históricamente ou recentemente ten demostrado que ten unha relación un pouco ambivalente co principio de autodeterminación, ás veces é democrático, outras veces é puro nacionalismo, non nos convén. Cal é a diagnose que facedes vos desde a esquerda independentista catalá con respecto a esquerda española, a esquerda do PSOE, non? Que, dicir, hai aí unha posible solidaridade do futuro, eso está perdido, ou como vedes vos? Yo la forma en la que lo defino, y que la incluyo en el libro, es que ellos lo vivieron con el deseo de que pasase rápido y indoloramente. Y eso es paradójico, ¿no? Porque tú te dices de izquierdas, republicano, proceso constituyente, es que cuando pasa esto, pero no en España, sino en Cataluña, lo vives muy mal, y lo vivieron muy mal. Lo vivieron con una mezcla de, pues de eso, de rechazo, de decir, bueno, que pase rápido, porque esto nos pone en una muy mala posición, no queremos tomar partido ni por unos ni por otros, y un poco de incredulidad también, un poco con el esquema este que os digo de eso no van a hacerlo, porque quien hace estas cosas somos nosotros, que tenemos la patente de la izquierda, ¿no? Esos pequeños burgueses no van a tener las narices de hacer lo que hicimos, ¿no? Lo que no hicimos nosotros en realidad, pero un poco la idea es esta, y esto también está contado una anécdota en el libro,
a 2 días del referéndum o 3 me encuentro a Xavier Domènech por la calle y no le conozco de nada, pero yo también, como voy tan excitado en aquella época, porque ya os he dicho, íbamos excitados porque estábamos viviendo eso, le dije, tenéis que mandar a vuestra gente a los colegios, a llenar las urnas, ¿no? En plan, yo ya sé que no vas a votar que sí, pero dile a tu gente que vaya a votar. Y su respuesta dice, pero ¿habrá urnas? Y digo, hostia, desconocían a su propio pueblo, porque sabíamos que habría urnas porque no dependía de la Generalitat. Ya sabíamos que estaba pasando algo que era real y que era al margen de lo que pudiera estar haciendo la Generalitat, ¿no? Pero ellos con este esquema de procés es Generalitat, es Convergència, aquí es un gran farol. Y eso es no conocer ni tu propio pueblo, porque las urnas no las trajo el gobierno, las trajo el pueblo, ¿no? Y un poco, yo no sé si eso en el futuro pues inhabilita a que se puedan dar colaboraciones, se puedan dar confluencia de intereses para tal, pero la idea es que cuando ya ha pasado, su papel fue un papelón. Esto, las cosas como sean. Su papel fue un papelón. Y ahora, pues, tampoco han hecho autocrítica, no sé. Creo que abonan un poco la idea del gran engaño, del no sé qué y de tal. Y eso, pues, no. Te pasó un proceso constituyente por las narices y lo dejaste pasar porque no era español. Y entonces, ¿qué es lo que importa? ¿Que sea español o que sea constituyente? ¿No? Porque al final, aunque no fuera de todo el Estado, que es tu idea de cómo deben darse las cosas, por ahí empezabas a erosionarles. Pero bueno, y esto Domènech que era el bueno, ¿eh? Ya no los de ahora ya ni agua nos dan. Pero... Bueno, a Errejón quedaballe moi lonxe. Sí. Non digo Errejón porque además agora está, o sea, digamos, reintegrado como líder desa esquerda, desa nova esquerda española, non? Sí. Bueno, claro, non falaba diso porque lle quedaba lonxe. Perdón. No, disculpa. Eu entendo que teredes moitas máis preguntas que facer, pero non sei se igual a xente da librería está cansa, a xente que está na mesa, ou a xente da fundación que está aquí, se continuamos. Eu sei que Albert, por exemplo, mañá ten que estar en Pontevedra, Néstor seguramente terá que viaxar agora, non sei. Eu estou un pouco que digades. Unha pregunta máis? Sí, claro, por suposto. Antes falastes do punto forte de Galicia, que era o sindicalismo galega. Dende fora, dentro do teu punto de vista, cales serían os puntos débiles e como habría que traballarlos ou reforzalos para, nun futuro conseguir un procés galego. Moitas gracias. Claro, yo creo que el proceso galego se podrá acelerar en el momento en que el nacionalismo esté en las instituciones, que es lo que nosotros teníamos. Es decir, las instituciones no bastan, pero son necesarias. Entonces, si el nacionalismo accede al gobierno, eso será un gran salto adelante, entiendo yo, sin que fiar todas las cartas a lo que se dé desde el gobierno. Pero es evidente que lo que acelera el proceso en Cataluña es que ya esa mayoría está en el gobierno ya de antes y que plantea la reforma del Estatut con todas las contradicciones, y eso es lo que abre un poco la caja de Pandora que luego lleva al proceso. Pero ahora, con la mayoría que tiene todavía el PP, eso bloquea los cambios. Sí. Aunque el nacionalismo pues esté muy, muy fuerte en el Parlamento, en la alcaldía de la capital y en el municipalismo, pero entiendo que una cosa que será un acelerador es que acceda a la presidencia del Consejo, ¿cómo llamáis? La Junta. Es difícil, no sé, pero lo del sindicalismo de verdad que lo envidio mucho. Perdón, Isabela. Sí. Unha pregunta para o político.
Non sei se viches esta semana a contraportada do País, salía un historiador, dixo así, di que é historiador, non o coñezo de nada, e dixo que existiu a batalla de Covadonga, Don Pelayo, non sei que, dixo, bueno, entón temos que reclamar o papel da Virxen na batalla e Santiago Apóstol. E o Reino de Galicia, pois claro, entón non existe. Que che pareceu? Que me vai parecer? É parte, en fin, é parte dunha continuidade histórica que é a falsificación da nosa historia, é unha obsesión da historiografía española desde aquilo máis burdo, como diría outro, es burdo, pero voy con ello, pois isto igual, aquilo máis burdo de traducir Yaliquilla por Reino de León, que como se ve parecese moitísimo, e que evidentemente, digamos, todo ese afán de xustificar históricamente o Estado español como unha nación que non é, pois mantense. O que pasa é que se mantén a veces con argumentacións que rozan o absurdo e que en calquera outro contexto en que houvese un debate serio, riguroso, minimamente crítico sobre a realidade, non só sobre a realidade histórica, senón en xeral sobre a realidade, pois non se sostería, sería risível, non? O que pasa é que no Estado español non se dan os debates dese tipo, non? Danse, e cada vez máis, cunha polarización, como estades vendo, desde posicións ultras, que a veces son difíciles mesmo de concebir, non? O que alguén, a veces mesmo dis, pero como é posible que alguén poida dicir isto sin ter vergoña, non? Sin ningún tipo de vergoña, ou como é posible que haxa alguén que poida considerar que isto é verdade, non? Pero é así. Pero eu creo que nós tamén temos que, e como non me corresponde a mí, acabo con iso, eu creo que nós tamén temos que facer unha certa autocrítica, non? Porque eu antes falaba da necesidade de que houvese máis exemplos, como, por exemplo, de Clara Corbelle, non? De que houvese un impulso a unha análise desde unha perspectiva propiamente galega da nosa realidade en xeral, non? Nosa realidade política, social, económica, e é verdade que no ámbito da historia, a pesar de achegas meritorias e moi importantes e moi clarificadoras, pois non fomos capaces aínda de dar ese salto. Hoxe, o Reino de Galicia sigue sendo un perfecto descoñecido para a inmensa maioría da poboación de Galiza e máis para a poboación escolar, para a poboación universitaria. Eu estou seguro que se fai un inquérito na universidade, todo o mundo sabe do Reino de Asturias, un hipotético suposto Reino de Asturias, pero ninguén sabe do Reino de Galiza. E poño outro exemplo. O espolio do país pola vía dos impostos. Cantos economistas hai, mesmo no ámbito do nacionalismo, que se dedicasen a estudar con rigor isto? Porque, non por nada, creo que sería unha peza fundamental para comezar a desmontar unha idea que é letal para o país, que este é un país que vive subsidiado por a solidaridade de España e, por tanto, que non pode, que non ten futuro como un país independente. E que, mentras non botemos abaixo ese esquema, creo que ten moi difícil. Pero temos unha falla, porque son moi poucos os casos que mesmo no ámbito do nacionalismo, do soberanismo, pois se dedicasen a estudar con rigor algo que creo que é chave para ter un mínimo de éxito tamén na nosa, non? Un proceso de conquista tamén da hexemonía, que ao final é do que se trata, non? Aí o problema non é, que quero dicir con isto, non sei se me expliquei ben, o problema non é tanto que fagan os españois e os españolistas acérrimos falando de, o mesmo che falan de Covadonga e que che poden falar da batalla de Clavijo, de Santiago Matamoros, do que sexa, non?
Non, eu creo que o principal problema é o que non somos capaces de facernos para desmontar toda esa... Non sei se me expliquei. É que vamos a ver, non son un inciso. O rei de España reclama Reino de Galicia, Reino de Jerusalén, Reino de Granada, Reino de Castilla. Non en ningún momento son reclamo o Reino de Asturias, e que non o di. Non, xa sei. O sea, todo lle cae. Está claro. Aquí unha última preguntiña, a última que está pedida, e o deixamos, se vos parece ben? Sí. Mira, unha cousa, eu non nasci en Galicia, pero me sinto máis galego que moitos galegos. E hai unha cousa que a mí me... as palabras de Castelao cando diz que o galego non loita, que emigra, e que son puras realidades. E despois temos outra. O noso presidente da Xunta, cando mira que a cousa tal hai eleccións, se vai a América e ofrece doble nacionalidade a todo o mundo e venga. E a min, meus parentes de alá da Argentina, mándame unha partida de nacimento de meu avó que quero a doble nacionalidade para poder entrar en Europa. Explicarme iso. Eso no lo... Bueno, mañana...